Aunque parece un tipo corriente, con una vida monótona, relaciones fallidas y su intento de querer mejorar cada día más como persona, es algo que todos entendemos. Pero un tipo que sabe lo que quiere y entiende que hay cosas que están por encima de su personalidad real, como su papel como jefe y lo importante que es Y a para ver, él no su lo respetan trabajo. mucho Y como del otro jefe, lado tenemos a Mordecai y que Rigby, son dos dos empleados desgraciados que aparentemente hacen buenos cualquier para cosa todo el nada, que tiempo. solo piensan en disfrutar cada momento de su vida, aunque Sí, es como que yo también lo pensaba cuando veía la serie, era como que sí, tienen 20 y pico de años, creo, pero se comportaban como adolescentes, como si tuvieran 15, 16 años. Entonces, por un lado, no es muy realista, pero tampoco no tiene sentido pedirle algo realista a un show más. Pero sí, es como que se comportan como si fueran mucho más jóvenes que lo que son en realidad. Yo ahora tengo 21 años y no me comporto como se comportan Mordecai y Rigby. Así que en ese aspecto es como que tiene que aguantar mucho más de lo que debería Benson. esto les traiga grandes consecuencias, dos personalidades que durante por mucho tiempo siempre habían contrastado, pero lo más loco de todo esto es que durante mucho tiempo, en muchos de los episodios, llegó a amenazar a Mordecai y Rigby con despedirlos, pero esta amenaza era Sí, algo que siempre terminaba en nunca advertencias sucedía. vacías, y aunque tal vez Inclusive la mayoría de siendo ustedes nunca se pequeño, preguntó teniendo esto, 12 la años, curiosidad no me entendía por terminó qué no los alcanzando, y despedía. aunque cualquiera puede pensar que simplemente no los despidió porque así es la serie, la realidad es que todo esto puede tener un trasfondo un poco más oculto de lo que parece. Si conoces la serie, No sabrás sé que por durante por qué. mucho tiempo, la cantidad de aventuras, monstruos, de toda clase extraña que se ha Sí, aparecido pasan un por montón de cosas más muy de locas. casi 5 temporadas, Benson siempre había amenazado a los chicos con despedirlos. Y en su momento, esto fue un motivo de odio hacia este personaje. Y realmente más allá Siempre tratan de buscarle como que el trasfondo, las explicaciones científicas a todo y se ponen muy filosóficos, pero a veces simplemente la explicación es que la serie era así. Yo voy a ver cuál es la explicación de este tipo, la argumentación que va a tener él para decir que no los despedía por un motivo tal, pero yo creo que simplemente la serie es así. Pero bueno, me llamó la atención el video y lo quería compartir con ustedes. de que tu yo de 10 años considerara a Benson como un jefe aguafiestas que no hacía No, más que para pensar en nada. su trabajo. Sí me La parecía realidad es malhumorado, que nunca pero sí me alcanzamos a parecía que tenía conocer sentido lo bien que quién decía. era Benson y la razón de su forma de ser. Verán, desde muy pequeño Benson fue criado en un ambiente algo violento. Desde Sí, mucho antes lo siempre fue un trataban chico mal. tímido. Aprendía que todas las cosas en esta vida solo se podían lograr si las pedías a gritos. Aunque en el fondo creía que las cosas no tenían por qué ser así. Él sabía que su verdadera personalidad nunca fue ser un chico malo. Así que durante varios años trató de hacer las cosas de manera positiva y Ok, tratar de cumplir uno de más o sus menos estas mayores cosas recuerdo de la sueños, que serie, era sí. ser el mejor baterista de su banda, Caballero al Trono. Pero los chicos de esta banda terminarían arruinando este sueño al ser traicionado y menospreciado por También ellos. Y recuerdo este aún así, siendo capítulo. un baterista prodigio, con un sueño frustrado, Benson no se dejaría vencer por esto, así A que ver, tiene buscaría que ser otra muy duro forma y saber que puedes pasatiempo tocar en el esa cual sobresalir más batería allá de de sus límites, lo que 250 pronto lo bombos convertiría en y uno de los mejores verte jugadores de mini hockey de competencias también. ilegales. Pero Mira, me para había ese olvidado de tiempo, esto. Benson era conocido como el Dragón Mortal, quien Verte también tenía su tirado propio en una esquina aprendiz y teniendo que ser único el amigo gerente de llamado un Dave, la parque cuando única podría ser persona que una pudo estrella considerar como su de fama verdadero mundial. amigo en ese entonces. Pero un día, en una batalla clandestina, Dave terminaría muriendo a causa de la derrota brutal que le daría su oponente, No me muriendo en acordaba de manos de esto, su pero sí es propio una banda. amigo. Y es con este momento en su vida que decidiría dejar el mini hockey a un lado y de cierta Y forma es bastante arrepentido de traumático, la haber verdad, que conocido maten a este tu amigo juego, aparte de que con le hizo una perder muchas cosas valiosas de con un su vida, y futbolito. entre esas cosas sería el tiempo, ya que después de esto no encontraría más propósito más allá de su vida, no encontraría más propósito más allá en su vida que terminar trabajando en un simple parque, y sin contar que por mucho Tenía tiempo nunca le fue pelo, muy no me bien al acordaba de amor que eso. No sé si vi digamos. ese capítulo. Esto moldearía una personalidad que con el tiempo apagaría la sonrisa de alguien que, a pesar de ser Pobrecito. muy talentoso en muchas áreas, no tenía nadie que se diera cuenta de esto, y su único amigo que sí veía en él Estaba un muerto. gran maestro Lo en habían su matado. arte, ya no Claro, es estaba muy con traumática él, su por historia. lo que Uf. Benson retomaría de vuelta las enseñanzas de su padre, creyendo que ser un tipo duro que pedía todas las cosas a gritos era la única manera de lograr ser alguien, o que simplemente las personas notaran su presencia, y por fin ser alguien que por primera vez en su vida lo tomaran en cuenta, que esto significara convertir
convertirse en un jefe malhumorado. Esto daría inicio a la gran disciplina y apego que sentiría Benson por su trabajo, siendo que las pocas veces que se le era reconocido por hacer algo bueno, siempre era por su trabajo como jefe del parque. Claro. De alguna manera sentía En los otros que sus aspectos de su vida no había respetaban. recibido ese reconocimiento. Bueno, Simplemente veces, se habían burlado de el él. punto de todo esto es que en realidad Benson no era lo que todos creíamos. En realidad era un tipo agradable, un buen jefe y sobre todo No un me buen gusta amigo. que el chico, todo bien con... No sé cómo se llama, no alcanzo a ver desde acá. Lo tengo bastante lejos al celular. Está bastante gracioso el setup. No me gusta cuando suponen que todas las personas que ven una serie piensan lo mismo. Es como que no todos los niños piensan igual. Y por más que digan, no, la mayoría de los chicos piensan que fue así, no sé, no me parece como una buena suposición para hacer el video, porque es como que la opinión que tengan los televidentes de una serie no cambian la historia. Capaz que sí, los televidentes de Estados Unidos podrían llegar a tener influencia sobre cómo iban a seguir con la serie, pero muy pocos casos son así. Muchas veces las series hacen lo que quieren y después los fanáticos se enojan, ¿no? Y no sé, a mí no me parecía tan malo. O sea, sí me parecía malhumorado, pero no me parecía mal jefe. No me parecía un tipo malo que yo decía, lo odio. Yo más que nada me fijaba en Mordecai y Rigby y decía, amigo, les pidieron que hagan una cosa, trabajen, les pagan por trabajar. Y no lo hacían. Y yo los veía medio como unos boludos bárbaros. Y cuando me enteré que tenían 20 y pico de años, porque al principio yo empecé a ver la serie sin haber visto los primeros capítulos, dije, no, pero son muy boludos para tener así 20 años y comportarse de esa manera. Yo decía, ojalá que cuando tenga 20 años no comportarme así. ¿Será que cuando cumplís 20 años empieza la edad del pavo? Y no, gracias a Dios no me comporto como ellos. Aunque él no era consciente de esto, en muchas ocasiones Ajá. Benson, cada Amo que tenía China. la oportunidad, Comunista. ayudaba a sus empleados, incluyendo a Mordecai y Rigby, que aunque sus personalidades en el trabajo fueran completamente opuestas, Benson en el fondo entendía que Mordecai y Rigby no eran malas personas ni malos amigos, simplemente eran no lo chicos era. flojos que eran difíciles de Vagos, hacer entrar muy en vagos. razón al hacer sus deberes, pero más que sus deberes, era el miedo constante de pensar que por culpa de ellos su trabajo se viera afectado, hasta incluso ser despedido por esto mismo, ya que en algunos episodios vos al ser el jefe completamente, tenés la responsabilidad por sobre los que están abajo tuyo, ¿no? Simplemente odia no ser escuchado por ellos y que no entiendan lo que significa para él su trabajo. Bueno, pero ¿por qué no los despide? El video es sobre por qué no los despide. De su vida. Pero este pensamiento sería algo que cambiaría con el tiempo, como por ejemplo en episodios como el Omelette, Rigby, después de tratar de ganar una gorra en un reto, sufre una alergia por culpa del Omelette, a lo que los chicos llegan y Benson solo le recalca que todo era por su culpa y que si estuvieran trabajando en vez de estar participando en estos retos, esto nunca hubiera pasado, a lo que Mordecai lo golpea y le recalca que todo este tiempo Benson solo se ha preocupado por el trabajo, que en realidad no entiende lo que significa tener un amigo, porque en realidad nunca ha tenido amigos, algo que hace entrar en razón a Benson. Pero tiene razón Benson, si hubieran estado haciendo lo que tenían que hacer, no hubiera pasado eso. A pesar de todo, Mordecai sí llegó a tener razón, se centró tanto en su trabajo que no se había dado cuenta, que más que sus simples empleados, ese grupo de personas se había convertido en sus amigos, y a partir de esto... Lo lamento, pero si estamos en una relación de trabajo y yo todo lo que te pido no lo haces, y siempre que te estoy pidiendo que pongan unas sillas, te pones a hacer el vago e invocas a un demonio de otra dimensión que está dispuesto a destruir el parque y toda la humanidad, no podemos llegar a ser amigos. Es un poco forzada la amistad que se genera en un show más, porque son unos vagos inconscientes que no piensan en los demás, y después cuando Benson no pensó en Rigby, que a su manera sí lo hizo, el tipo se enojó. Me parece que los desconsiderados y los que les falta la empatía son a Mordecai y a Rigby, que hacen cualquier cosa que termina poniendo en riesgo la vida de sus compañeros, también la vida propia de los compañeros, porque como vas a decirme que vos me querés como amigo si cada vez que te veo me pones en situaciones de vida o muerte? Yo he tenido amigos así, que te dicen, sí, agarrá la moto, acelerá, jajaja, y te tenés que alejar de esas personas porque te están poniendo en riesgo de que te mueras. Y Mordecai y Rigby hacían eso con los compañeros del parque. Por no querer trabajar y no hacer caso a una relación
con diferencia de poder de que este es tu jefe y vos sos el empleado, no le haces caso, no te estás ganando el dinero, estás robándole de cierta manera a tu empleador porque no estás trabajando lo que dijiste que tenías que trabajar y encima estás poniendo en riesgo tu vida y la vida de tu jefe. Entonces, no creo que haya sido desconsiderado Benson. Sí estuvo fuera de lugar hablar en ese momento justamente cuando el chabón está en terapia intensiva, está en una camilla de hospital. Sí me parece mal que te pongas a hablar sobre eso, sobre si estaban trabajando o no, pero no me parece que no tenga razón Benson, me parece que tiene razón Benson. Y ya van casi 6 minutos de los 8 minutos del video y no ha explicado por qué nunca despiden Mordecai y a Rigby. Así que esperemos que tenga un desenlace esto con una explicación bastante buena, porque si no es medio clickbait. Comenzaría a compartir más con el grupo, no como un simple jefe, sino como el Benson que siempre había sido, un hombre feliz y agradecido de poder compartir con personas que realmente lo quieren en el fondo a pesar de su personalidad. Y es que solo basta con verlo borracho para ver cómo este se quita la máscara de un tipo gruñón, a alguien que expresa libremente lo que piensa, alguien que agradece cada que tiene la oportunidad lo feliz que es con sus amigos, y que a pesar de todo, de si Mordecai y Rigby son unos buenos para nada, es capaz de destacar lo bueno de cada uno de ellos. Y si mencionamos a Mordecai y Rigby, recordemos también que Musculoso no es que sea su empleado favorito, y tal vez resulte el más estresante de todos los chicos. Pero a pesar de todo esto, Benson lloraría y diría unas palabras en el supuesto velorio de despedida de Musculoso, que si no fuera por el hecho de que él creía que sería la última vez que vería a su amigo, hizo que tomara la decisión de sincerarse estando medio borracho, sin importar el que pensarían los demás en verlo en un estado todo melancólico y saliéndose del papel del jefe gruñón que siempre había sido. Y aunque al final todo esto resulta en una broma, se le nota molesto por hacerlo salir de su zona de confort y quitarle la máscara de jefe gruñón para nada. Pero creo que con todo esto podemos entender de cierta manera que a pesar de ser un jefe exigente, moldeado por una vida de traiciones, estrés y soledad, Benson terminó encontrando en los chicos una familia disfuncional. Mordecai y Rigby, con todos sus defectos, representaban esa conexión. ¿Y la explicación de por qué no lo despide? Había perdido mucho tiempo atrás con la única persona que llegó a considerar. Ya veo por dónde va. Y la prueba definitiva de todo esto fueron las veces que sacrificó su vida y les tendió la mano a los chicos con tal de ayudar a sus amigos. Realmente Benson me parece un personaje increíble que no pudimos comprender hasta mucho tiempo después, que dejamos de verlo más allá como un simple jefe. Pero dime tú, ¿qué opinas de todo esto? Y si te gustó el video, no olvides suscribirte. Gracias por llegar hasta aquí. Suscríbanse al canal del chabón, denle like al video, la verdad que está muy bien trabajado porque no es fácil hacer esta clase de videos. Ahora, como el chabón dice que dejemos nuestra opinión, me parece que no se va a ofender con que esté en desacuerdo con él. No me parece que tenga mucho sentido, porque por más que Mordecai y Rigby representen esa amistad o esos valores, ese vínculo que uno puede llegar a tener con personas que pueden tener tus diferencias, pero que los amás o los querés porque nunca tuviste a alguien así, excepto de tu compañero del hockey ese sobre hielo, tipo futbolito. Bueno, que ese fue el único amigo que tuviste y ahora tenés amigos o algo parecido, porque yo no llamaría amigos a Mordecai y Rigby porque te ponen en riesgo tu vida todo el tiempo. Yo me hubiera alejado al toque. No veo cómo eso es una explicación de por qué nunca los despidió, porque la primera vez que sucedió no los conocías prácticamente, eran empleados nuevos, estaban siendo vagos, no estaban trabajando, les estabas pagando por un trabajo que ellos no estaban haciendo y en el momento ya los tenías que despedir. Y en ese momento no los considerabas tus amigos ni sentías un afecto hacia ellos. Ese afecto y esa empatía que llegas a tener por Mordecai y Rigby la generás después de mucho tiempo de ellos trabajando y poniéndose en situaciones muy peligrosas. Entonces, no me parece que tenga sentido esta explicación. Sí entiendo que la psicología de Benson es esa, en eso estoy de acuerdo, eso es lo que él siente por sus empleados y es su manera de ser, pero no creo que sea esa la explicación de por qué nunca los despidió. Simplemente no los despidió porque a la serie no le convenía, porque si no, no tendría sentido, no tiene explicación que Benson no los haya despedido la primera vez que casi matan a todo el mundo. Así que bueno, chicos, no se olviden de darle like, de suscribirse y dejarme en los comentarios a qué quieren que reaccione.